Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. ¿Dónde nació Vilma Plata? Nací aquí en La Paz, pero muy pequeña, casi a los 5 años me fui a Buenos Aires. Mis padres se trasladaron allá a Buenos Aires y desde entonces hasta ahora ellos viven ahí, están radicados, se han nacionalizado. Yo hice primaria, secundaria en la normal y un poquito de la universidad en la Universidad de Buenos Aires. Mis padres se fueron a... Yo eso valoro mucho de mi familia porque mi padre se fue con toda la familia a un país extranjero con la mentalidad de darnos una mejor educación, mejores condiciones de vida y que tuviéramos la perspectiva que tienen los papás, ¿no? De que progresáramos más, pero claro, en el sentido que ellos proyectan para los hijos. Te decía que un hito de mi vida es precisamente la decisión de haber retornado a Bolivia. Decisión que me significó un choque muy virulento en mi casa, porque el papá que se va de aquí y que quiere otras perspectivas, que le diga a su hija, bueno, yo retorno. Eso, porque cumplió con las expectativas de sus papás, Vilma Plata, según ellos no. Durante mucho tiempo me combatieron, me boicotearon económicamente, tuve que salir a buscarme trabajo porque había un gran boicot, no querían saber absolutamente nada. Por eso le digo, es un choque muy duro de asumirlo para mí, porque era jovencita, ¿no es cierto? Y después de muchos años, cuando además las noticias de aquí repercuten en Buenos Aires, ¿no? Recién Vilma Plata, yo creo que mi padre sobre todo, ha terminado respetando mis ideas y admirando la consecuencia con la que me he movido en la vida. Y yo siempre me he preguntado y he querido preguntarle a Vilma Plata, ¿cómo era en el colegio? Una buena alumna, muy buena alumna. Le cuento que en primaria hicieron una especie de... hacen una evaluación a fin de año y lógicamente les gané a los argentinos, ¿no? En todo. Y me correspondía ser la banderada de la escuela. Pero ahí tuve mi primer choque. Sí, yo creo que he tenido impactos en la vida que me han determinado también seguir en el camino en que estoy. Porque la boliviana, ¿no? Entonces yo me he sentido ahí discriminada, como se sienten todos los bolivianos que van a los países extranjeros, ¿no? Y comienza ahí también uno a valorar y a querer mucho más su país. Yo añoraba mucho Bolivia, pese a que me fui tan pequeña. Y ese choque que tuve en quinto o en sexto grado, finalmente derivó en que se acordara que, porque no era nacionalizada, no podía llevar la bandera argentina, ¿no? Le dieron al segundo promedio, ¿no? Y también ya de mi parte fue un empecinamiento en que posteriormente, cuando salí de la normal, para ser maestra y ejercer la profesión allí, tiene que ser argentina. Estaba empecinada en que era boliviana y yo no me nacionalizo. Por eso la diferencia también con mi familia, ¿no? Toda mi familia está nacionalizada, menos yo. En mis determinaciones de retornar a Bolivia, yo venía en realidad como maestra para irme a trabajar al campo y alfabetizar. Pero en el camino han sucedido también muchas cosas antes de que pudiera materializar ese deseo. Vine aquí a Bolivia por primera vez con un grupo de 70 compañeros universitarios.
que en Buenos Aires organizaron una visita, porque aquí en Bolivia se estaba dando el proceso del general Torres, un proceso visto afuera muy interesante, visto como un proceso revolucionario. Teníamos noticias desde allí de la instalación de una especie de soviet obrero, como fue la Asamblea Popular, ¿no? Dirigida por Juan Lechino Oquendo. Atraídos por esa ola revolucionaria en Bolivia, llegamos aquí y estuvimos en una sesión de la Asamblea Popular. Yo estaba en un ambiente muy de apasionamiento revolucionario. Y lógicamente yo volví muy contrariada a Buenos Aires. Y en Buenos Aires yo pensé muy seriamente en que, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en Bolivia en ese proceso? Yo termino hasta fin de año las materias que pueda en la universidad y, llevando todas mis materias aprobadas, regreso a Bolivia. Y así tomé la decisión. Una decisión que tuvo consecuencias bastante duras para mí, porque como toda jovencita, lo único que tenía eran mis libros. Los puse en un baúl y me vine con mis libros. Pero mi baúl no llegó conmigo en el tren. Mi baúl fue decomisado de libros en la frontera. No llegaba. Tuve que retornar a la frontera, a presentarme para decir, este baúl es mío y son mis libros. No hubo la necesidad, porque los gendarmes me preguntan, ¿estos son sus libros? Sí. Bueno, a partir de este momento, señorita, usted está detenida. Ahí vino la primera detención de Vilma Plata. Sin que Vilma Plata supiera absolutamente nada de política. La primera detención de Vilma Plata, ¿de cuántas? De 4. De 4 veces. Esta era una situación muy grave, porque las otras las enfrenté muy consciente. Ya estaba en la vida política, tengo las ideas muy claras, pero esta no, era una muchachita, ya les digo, que por amor a su país estaba retornando y con lo único que tiene, su ¿Quién la sacó? Bueno, estuve 6 meses, le cuento, detenida, ahí en lo que es la parte de lo que es la actualización del Parlamento. Ahí pues funcionaba el departamento. Y perdón, ¿qué libros tenía? Tenía libros de historia, de la Argentina, pero claro, en el título decía Masas, caudillos y élites, de Milcíades Peña. Ese título nomás y era rojo, ¿no? O traía algunos discos de Violeta Parra, o de los Quillapayú, los chilenos. Adentro. No salí casi, mira, me deportaron a la Argentina. Claro, me deportaron. Y por eso es que retorné y casi concluí allí mi carrera universitaria, porque si no... Increíble historia. Sí. Yo diría que soy muy fuerte, de un carácter muy fuerte cuando se trata de defender principios. Y desde mi retorno después definitivo, después de muchos vericuetos a Bolivia, mis proyectos, lógicamente, han tenido también un cambio radical. Yo empecé, en realidad, a trabajar aquí en educación, en el instituto, en CBAE, la oportunidad de estar en un proyecto muy importante, educativo, que se llama Sindicalismo del Magisterio, donde, con mucha sorpresa, el equipo conformado para ese proyecto estaba encabezado por don Guillermo Lora. Por lo tanto, a través de ese proyecto es que me contacto por primera vez con el POR, con el trotskismo. Pero ¿qué fue lo interesante y que saco como experiencia para poder comentarlo? En ese texto, en la investigación, mucho de lo que está pasando ahora en el magisterio, me doy cuenta que la gente no lo comprende, porque cuando el magisterio plantea la lucha por el escalafón,
por la estabilidad laboral, etcétera. Creo que es una lucha muy sectorial, son pedidos solo del maestro. Y no, en la historia del sindicalismo, el escalafón y la estabilidad laboral constituyen una superación de la educación fiscal. Se me dirá, ¿y por qué? Porque la educación fiscal en esa época era un botín de guerra, los maestros eran funcionarios públicos. Entonces cada gobierno subía con su equipo de maestros, bajaba con su equipo de maestros. Y así de improvisación en improvisación. Ahora, por eso el pueblo en ese momento pide que de una vez se dé permanencia al magisterio. Y esa permanencia, esa estabilidad, pues se traduce en la lucha por un escalafón ¿Esta no será una defensa, Vilma, que perjudica? Es decir, con su forma de expresar su rechazo a las medidas de los gobiernos de turno, ha perjudicado también a los niños y adolescentes del país, porque no iban a clases. ¿No es cierto? Yo creo que no, por eso es que me esmero en tratar de que se comprenda. Por ejemplo, fíjate, en los países aledaños hay una lucha por mantener la educación fiscal gratuita. Recientemente una huelga que ha durado ¿cuántos meses de los estudiantes de secundaria chilenos por la educación fiscal? Aquí en Bolivia, con el decreto 21060, todo se privatizó. Y también los sindicatos sufrieron la privatización, bueno, de sus sectores, hasta de la minería, ¿no es cierto? Y uno se tendrá que preguntar, ¿por qué no se privatizó también la educación? No se privatizó porque ha habido una defensa muy férrea del magisterio. Entonces, en lugar de perjudicar, si bien transitoriamente un paro siempre trae problemas, en definitiva tenemos que ver en perspectiva que hoy están vigentes las conquistas del pueblo, que es defensa de la educación fiscal gratuita. Ahora, rápidamente le voy a pedir que me responda a esto. ¿Se siente políticamente realizada Vilma Plata? Porque sus ideales han que deje de lado la maternidad. Yo creo que, claro, pero no la única. O sea, la mujer tiene posibilidades de realización en varios ámbitos. No es solamente, digamos, que la realización de la mujer viene a través de los hijos, del esposo y de la familia. Sí puede hacerlo muy bien. Yo he elegido otro camino y me he realizado plenamente. Ahora, con lo que decía, bueno, una lucha tan dura, todos los gobiernos de turno, fíjense, hemos dado una batalla tan tremenda contra la ley, por ejemplo, educativa 1565, que un poco me sonrío, sinceramente, cuando ahora el ministro de Educación nos dice, ellos no quieren la ley Avelino Ciñani porque quieren retornar a la ley 1565, es como desconocer lo que ha pasado en este país, ¿no es cierto? Vilma, ¿será la mujer o la profesora más temida de los alumnos? No. ¿Cómo se llevan con ellos? No, pero una acotación, digamos, a lo que Soledad señala, ¿no? Yo no tengo la perspectiva de ser candidata, porque no creo en las elecciones, ¿no? Ni del MAS, ni de Unidad Nacional, porque creo que este país necesita una profunda transformación desde sus raíces. Y la profunda transformación no se va a dar vía electoral, vía elecciones. La solución no está en las urnas. Solamente cuando realmente a través del levantamiento, como ha sido el 52, de todo el pueblo, transformemos y lleguemos a lo que antes de que me responda de los alumnos. La silla presidencial no creo que deba ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debería ser la transformación de esta sociedad, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, por ejemplo, el lograr un verdadero gobierno realmente de obreros y de campesinos. Ahora, con referencia a lo que de los chicos, no, de ninguna manera. Los chicos más bien tienen una actitud muy tierna conmigo. Yo soy maestra de primaria, estoy ya en la categoría del mérito en el magisterio, más de 27 años de trabajo. Los chicos tienen una actitud, como todo niño,
que seguramente la pantalla de televisión le debe resultar fantástica y que los que están detrás de la pantalla, bueno, fuera de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, que una de esas personas que está en la pantalla de vez en cuando esté en su misma escuela, les causa pues toda una... La quieren, contrariamente a lo que uno piensa, los alumnos sí la quieren a Vilma Plata y mucho. Si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde. Hablar de Vilma Plata es hablar de una lucha tenaz, consecuente, pero sobre todo consciente por transformar la sociedad en la que vivimos. Me he permitido tomar esta entrevista que dura más de 2 horas para sintetizar un poco de lo que es la experiencia de acercamiento que tuvo Vilma con la organización, porque, como es característico de ella, en este periodo, en estos días, ha estado inserta en los procesos de lucha que estamos viviendo, tanto a nivel de lo que es las luchas por el tema de salud, la permanente lucha por el tema educativo, y lo que hacen referencia a las compañeras, ¿no? La lucha de los sectores fabriles con la cantidad de desocupados que hay. Vilma es una mujer que, sin tiempo, se dedica a permanentemente estar subvirtiendo, ¿no? Entonces, poder hacer un resumen de lo que es su experiencia de vida me ha resultado complicado, porque además es una persona que la tenemos ahí, ¿no? Ahí todavía para con nosotros compartir sus experiencias, impulsarnos a seguir luchando, ayudarnos a ratificar permanentemente ese deseo de mantenernos sin tregua en nuestro propósito de transformar la sociedad. Este programa es un programa del 2012. Básicamente está destinado, es un programa que todavía se realiza casi al mediodía de Casimira Lema, donde tratan de abordar el lado humano de los personajes que van al mismo. Sin embargo, como ustedes han podido ver, Vilma, además de compartir esa experiencia humana, su llegada a Bolivia, su incorporación a la organización, ella inmediatamente jala a la misma entrevistadora a la discusión de lo que es el problema de la sociedad, ¿no? Y ratifica en ese acto el hecho de que donde va Vilma se encarga de llevar la línea política. Y eso es lo que básicamente nosotros reivindicamos, reconocemos y nos comprometemos a continuar. Su incidencia política es reconocida hoy como una voz que ha trascendido el ámbito del sindicalismo y el magisterio. Su voz es escuchada por diferentes sectores, ha participado en más de 40 huelgas de hambre duras, 10 de ellas seca, y una de las últimas en las que le vimos actuar de manera muy fuerte, ¿no? Ha sido la realizada en enero del 2018, en la lucha, en la huelga de hambre, donde estuvo 19 días, pasó Año Nuevo en esa huelga, llegó a conmovernos hasta las lágrimas para pedir que logre, que salga de la misma, pero ella consecuente se mantuvo hasta que se consiguió un avance en lo que era la abolición del Código Penal, del código que se trataba de implementar a los médicos. Esa lucha ha sido como todas, por salud, educación y trabajo. Esa es la actividad permanente de Vilma: trascender, hacer escuchar su voz que lleva el mensaje del programa del Partido Obrero Revolucionario, y que nos obliga a nosotros a continuar los pasos. Me voy a permitir, igual que lo anterior, ya les digo, tengo la ventaja de que buscas Vilma Plata y encuentras realmente mucha información sobre su lucha, fundamentalmente, compartir para terminar esto que no necesita más presentación, porque Vilma está con nosotros y sigue luchando, y lo va a seguir haciendo. Entonces voy a permitirme y pedirle a Marcia que pueda compartir con nosotros lo que ha sido el discurso
que realizó en un momento muy similar al que estamos viviendo. El año pasado, 11 de octubre de 2019, se encontraban los médicos y los maestros en las calles, a puertas de un proceso electoral, entonces les digo muy similar al que vivimos ahora, y Vilma en ese discurso nos volvía a impulsar, a jalar y continuar con nuestra lucha. ¡Viva la movilización de las mujeres en nuestra vida! ¡Que viva! ¡Viva la movilización de las mujeres! ¡Que viva! Compañeras, tenemos que tener mucha claridad en esta antesala de las elecciones. Los politiqueros, como de costumbre, nos van a ofrecer el cielo y las estrellas. Pasadas las elecciones, van a venir las medidas sobre las espaldas de los trabajadores, porque tienen la necesidad de resguardar los intereses de las transnacionales, de los empresarios y del propio gobierno que salga de las futuras urnas. Las mujeres, compañeras, no podemos ser esclavas de los politiqueros, porque, compañeras, tenemos que mantener nuestra independencia política y sindical. Tenemos que estar preparadas, organizándonos, movilizándonos, concientizándonos para imponer nuestras necesidades de pan, trabajo, educación, vivienda y jubilación. ¡Huevo, carajo! ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo, carajo! ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo, carajo! ¡Compañeras! Compañeras, por nuestra humanidad de mujeres se entrecruzan todos los problemas de la economía boliviana. Nuestras necesidades son de salud, educación, vivienda, jubilación. Y si el gobierno o el futuro gobierno no puede atender estas necesidades vitales de nosotras, pues han fracasado como gobierno. Hay la incapacidad de la clase dominante y a esos incapaces hay que expulsarlos del... Permítanme decirles que la verdadera liberación de las mujeres no está en las urnas, no está en las leyes, como hacen los masistas de inventar supuestas leyes para proteger a las mujeres. No, la verdadera liberación nuestra está en la perspectiva de luchar por la transformación de esta sociedad, está en la perspectiva de levantarnos en rebelión a través de una revolución social. Y aquí quiero advertir, así como nuestra vida está ligada a la revolución social, no habrá tampoco revolución, y escuchen aquí los hombres, no habrá revolución sin la participación masiva de todas las mujeres bolivianas. Muchas gracias, compañeras. ¡Viva la huelga de hambre a nivel nacional! ¡Viva la movilización! Bueno, hasta ahí es lo que ya les digo, tenemos Vilma para mucho tiempo. Creo que las palabras que hemos escuchado al final son el resumen de su lucha. Termino con eso. Muchísimas gracias, Magda. Vilma siempre aquí inspirándonos en la lucha con tanta fuerza que no nos deja retroceder ni un minuto.